nosotros somos instrumentos escogidos por Dios. Cada uno de los que está dentro de la iglesia, cada uno de los que ha sido llamado, Dios los envió a la tierra con un propósito. Y cuando el propósito se corrompe, deja de ser una persona de honra. Honra y deshonra. ¿Sabe? Siempre les cuento a ustedes que cada vez que tenemos que ministrar la palabra del Señor, como todo predicador, ora al Señor, se mete en un tiempo de búsqueda y le pide al Señor que Él le revele qué quiere que hablemos a su pueblo. Y no hay nada más feliz para mí que Él me hable en sueño. Para mí no hay nada más feliz que me hable en sueño. Me presenta una situación, me presenta una etapa, veo cosas y cuando abro mis ojos, Él me dice, quiero que hables de esto. Y en esta ocasión, Él me estuvo hablando de la honra. Nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios habla de estas cosas y tenemos que tener mucha atención en lo que las Sagradas Escrituras dicen para que nos ayude a nosotros a no cometer errores, porque a causa de la falta de conocimiento, dice la Escritura, que su pueblo pereció. Y a causa de no leer la Biblia y a causa de no investigar, podemos equivocarnos nosotros de situaciones que la Biblia nos explica que otros cometieron. Ojalá que este mensaje les ayude muchísimo a muchos aquí en la iglesia, a muchos pastores de la red, a muchos miembros de la red en Argentina y a muchos en el extranjero, porque toman nuestra señal muchísimas personas. Les comparto el significado que encontré bíblico, palabra que habla de qué es honra. Honra indica la preservación de virtudes personales como la rectitud, la integridad y decencia. De esta manera, la honra de las personas se refiere al honor personal que abarca respeto, decoro, humildad e integridad. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kavod. Kavod. Nosotros, cuando hablamos de honra, tenemos que darle a la persona indicada los decoro o la honra que se merece. No cualquiera alcanza la honra. Hay personas que cuando luchan por mucho tiempo por un objetivo, por una causa justa, alcanzan la honra. Ahora, yo he visto por medio de un sueño que el Señor me habló de los hijos que comienzan a crecer y comienzan a tomar control de las acciones que sus padres han logrado alcanzar en la vida. Ustedes saben que a mí me gusta algunas cosas de algunos países
como Medio Oriente, me gusta estudiar lo que es la hegemonía familiar de una nación, de otra, cómo es que se mueve. Y en lo que es Medio Oriente, estaba investigando cómo los padres luchan para enviar a sus hijos a las universidades. Y cuando van a las universidades los envían a otras naciones. Cuando regresan ya con los títulos y alcanzaron su maestría, alcanzaron el objetivo, cuando regresan sus padres comienzan a darle parte de la empresa para que la empiece a manejar. Yo me asombré en esto. Ustedes saben que a veces uno sabe que los envía a estudiar economía o vamos a decir otra capacitación, y cuando regresan lo que hacen es tratar de involucrarse en alguna empresa. Pero en este caso no es así. Los envían a estudiar, los capacitan, y cuando ya se recibieron, vienen a manejar poco a poco las empresas de sus padres. Yo creo que los padres a veces piensan en esto: ¿en quién voy a poner mi confianza sino en quién? En un hijo. ¿Qué mejor que un hijo? Y es verdad eso, ¿no? ¿Qué mejor que un hijo? Porque un hijo ama a la familia, un hijo ama y ve por mucho tiempo cómo se ha forjado todo y cómo llega realmente a funcionar las cosas. Ha visto más que cualquiera que llega a una compañía de repente. Diciéndoles todo esto, en Medio Oriente los hijos esperan ese momento tan especial para mostrarle a sus familias que ellos pueden, que son capaces, y empieza poco a poco a menguar, ¿sí?, el trabajo del padre y sube el de su hijo. Pero está ¿qué? El del padre monitoreando constantemente qué cosas está haciendo, cómo lo está haciendo. Y, ¿sabe? Yo en este día el Señor me mostraba en sueño algunos hijos que se olvidan de la trayectoria de sus padres, se olvidan de la honra, del éxito que han alcanzado sus padres. Y esa situación los lleva a mucha aceleración en sus empresas, en las cosas que ellos comienzan a montar, y se olvidan de la hegemonía real. ¿Por qué la empresa? ¿Por qué la compañía? ¿Por qué el ministerio? Porque también tengo que apuntar a esto. ¿Por qué pierde el sentido por el cual Dios estableció lo que estableció con esa familia? Hijos de la casa, escuchen bien. Pastores, escuchen bien. Y esto es para los líderes en las naciones, que también este mensaje puede ayudarles a entender algunas situaciones que han estado aconteciendo en ellos. ¿Sabe? ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Usted me dice, bien, algunos me levantan la mano. Gloria a Dios por eso. Yo le aconsejo no solo leer los evangelios, sino tomarse como cuando lo mandan en el colegio o lo mandaban al colegio a estudiar historia, ¿verdad? Y uno dice, ay no, te mandaban y te decían, agarra este libro. Y uno tenía que estudiar la historia, y el profesor que le mandaba a estudiar la historia solo le decía, háblame de este libro. Y usted tenía que, ¿qué? Si usted no leyó, empieza a balbucear, porque como, y es lo peor, ¿no? Y el profesor, ¿qué? Ya sabe que usted no lo leyó, que usted está diciendo cualquier barbaridad. Hasta el profesor a veces le deja que usted hable un rato a ver hasta dónde llega con su locura. Ahora,
aquellos que realmente leen y se interiorizan, la historia les apasiona y les queda. Y cuando le dan la oportunidad de hablar, ellos quieren hablar de la historia, y el profesor que hace, stop, se dio cuenta el profesor que leyó, se dio cuenta el profesor que la historia la tiene grabada, y el objetivo es que conseguir recursos dentro de una historia para poder solventarse en la vida en algunas acciones que nosotros podemos beneficiarnos y podemos ayudar a otros a no cometer errores. ¿Sabe? Hoy yo les quiero llevar a el libro de Jueces, por favor. Vamos a ir al libro de Jueces, y a mí siempre me complica el tiempo, la hora. Así que voy a tratar de correr, porque quiero meterlos en esta historia. Y si usted se acuerda de ella, porque ya hablé de esto, les va a ayudar mucho. Saquen todo lo que puedan para beneficiarse. Entonces, Jueces, capítulo 9, por favor. Vamos a dirigirnos hacia el 8 y vamos a explayarnos un poquitito en esto. Qué bueno es el Señor. Podríamos leer 9:7, yo sé que por ahí les cambio esto un poco de repente, pero 9:7, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Continúa. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos debajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Cuando leí este pasaje, traté de entender a Jotam, y les cuento para que ustedes puedan entender. Hubo una situación que aconteció con Abimelech. Abimelech era uno de los que hizo algo que se llama deshonra. Se olvidó de la historia, se olvidó de lo extraordinario que habían sido
su antepasado. Cuando Jotán se pone sobre la cumbre, era un lugar muy alto para que no le prendieran y lo mataran. Pero Jotán estaba hablando de una situación de honra y de una situación de deshonra. Para que ustedes puedan entender, Abimelech cometió uno de los asesinatos que la Biblia describe muy horrorosos. Él mató a 70 de sus hermanos para poder tomar el reino y que nadie pudiera entonces paralizar. Pero uno de ellos se les escapó y era Jotam. Y Jotam, cuando se entera entonces de que ya lo habían puesto como rey, y cuando estaban celebrando ese momento, él estaba en lo más alto, y desde allí él entonces da este mensaje que se transforma luego en una profecía para los israelitas, para los judíos. Déjeme tratar de guiarlo en esto. Tenemos que volver para atrás un poco en la historia para tratar de entender algunos asuntos, de no olvidarnos de la historia. En Jueces 8:33, no muy lejos, un poco más para atrás, mire lo que habla la Biblia en cuanto a esto. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios, con D pequeña, a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho Israel. ¿Quién era entonces, o quién era la casa de Jerobaal? Gedeón. Mire usted, alguna vez yo creo que me han escuchado hablar de Gedeón aquí. Les hablé de Gedeón, de alguien que Dios utilizó para comenzar a tener una victoria tan grande. Gedeón escucha la voz de Dios de ir, invadir y de ir y de tomar posesión de lo que los enemigos habían estado haciendo sobre los israelitas. Sígame, por favor. Cuando Gedeón escuchó la voz de Dios, había un hermetismo. Cuando tú lees la palabra, habla de un secreto, habla de moverse silenciosamente para ver la gloria de Dios y la majestuosidad de Dios. Creo que muchos se acuerdan de cuántos creían que tenían que ser para derribar a los enemigos. ¿Se acuerdan que Dios empezó a diezmar? Dios empezó a sacar gente, a sacar gente, a sacar gente. ¿Se acuerdan esa situación? Como para resumirles, ¿no? Cuando tomaron agua y cómo lo habían hecho, de él mismo estoy hablando.
y de cómo Dios le dio un ejército y la estrategia de Dios, cómo Dios le dio la autoridad para derribar a los ejércitos. Los ejércitos se atacaron entre sí y los reyes que estaban con el ejército salieron huyendo. Y en esto de salir huyendo, Dios comienza a darle la conquista a Gedeón. Y en esto de la conquista, luego se vienen a unir algunos otros de los israelitas y enojados. ¿Por qué no les había dicho lo que iba a hacer? ¿Por qué no les había revelado? Pero Gedeón seguía el secreto de Dios. Gedeón seguía ¿qué? La orden de Dios. Gedeón hizo como Dios le dijo. Cuando Gedeón conquista todo, totalmente todo, me recuerdo y quiero compartirles en el pasaje 8:22 de Jueces. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú, mire lo que dice ahí, tú y tus hijos y tus nietos, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mis hijos os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y le dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno, y comienza él un trato. Hay cosas que a veces la historia deja grabada como un precedente para que a las futuras generaciones comience a ayudarle la historia. Primero, Dios no se olvida de los que le honran. Acuérdese esto: Dios no se olvida nunca de los que le honran. Y de los que deshonran a Dios, Dios mismo se encarga de deshonrarlos. Esto es fuerte, muy fuerte. Gedeón hizo conforme a lo que Dios le pidió, y por causa de eso, mire, le ofrecieron para que reinara, y de pronto él dijo: el Señor reinará sobre ustedes. Y eso es muy bueno. Aunque usted llegue a ser presidente de la nación, aunque usted llegue a ser un alcalde, un intendente, un gobernador, siempre acuérdese esto: que sin la revelación de Dios, sin la guía de Dios, usted nunca alcanzará honra, nunca será exitoso, nunca logrará el éxito. Ahora, tenemos a alguien que sí se olvida de la historia, y es Abimelech. Abimelech se olvida de la historia de Gedeón, se olvida de la historia de su padre, se olvida de la historia de la casa de su padre, y se olvida de la historia de lo que Dios había hecho y lo que el pueblo dijo sobre Gedeón, los hijos y los nietos. Imagínense usted: primera generación, segunda y tercera generación. Israel o Judá, ¿qué dijo? Reina sobre nosotros. No solo tú, tus hijos. No solo tus hijos, tus nietos. Y Gedeón dijo: yo no voy a ser su señor. Yo puedo ser lo que ustedes quieran, pero no voy a ser su señor. Su señor será ¿quién? El Señor. Oiga, Gedeón tenía bien en claro lo que muchas personas en estos días no tienen bien en claro. Nosotros somos instrumentos escogidos por Dios. Cada uno de los que está dentro de la iglesia, cada uno de los que ha sido llamado, Dios los envió a la tierra con un propósito.
Y cuando el propósito se corrompe, deja de ser una persona de honra. Lo que Jotam dice es extraordinario. Estaba con mi esposa y Dios me estaba hablando y le dije a mi esposa algo que les quiero compartir. Nunca, pero nunca debemos de dejar de hacer lo que el Señor nos envió a hacer a la tierra. Cuando nosotros dejemos de hacer lo que Él nos envió a hacer, comenzamos un camino de deshonra, porque comenzamos a caminar sobre algo que no nos fue enviado a hacer. Mire, aquí Jotam lo describe a Abimelech, lo describe como buscando el significado de la zarza, o buscando el significado como cuando él habla y dice de cuanto a la zarza. Dieron entonces a los árboles, y mire lo que anda tú, ¿a quién? A la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. ¿Sabe que la zarza es un pequeño arbusto, verdad? Un arbusto pequeño, no es muy grande eso. Cuando la vid es algo muy extraordinario, cuando la higuera es algo muy impresionante, mire esto. Wow, qué palabra increíble. Yo creo que el Señor toma la boca de Jotam para esto, para declarar esto. Entonces mire esta parte tan interesante que nosotros debemos tener bien en claro. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, 9:8 del libro de Jueces. Y dijeron a los olivos, reina sobre nosotros. Esto es lo que más a mí me toca el corazón, y Dios me ha hecho llegar hasta las lágrimas en esto. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual es mi, en mí se honra. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Mire este asunto, qué interesante. Cuando viene la influencia de alguien para llevar adelante un plan de deshonrar a Dios, no solo que esa persona va a arrastrar a otros que está haciendo lo correcto, sino que hay trasfondos que nosotros desconocemos. El trasfondo es no acordarse de la historia. El trasfondo es que olvidarse de quién es el que da la orden de todas las cosas, quién hace todas las cosas. Jotam estaba diciéndole a los hombres de honra, acuérdense quiénes son ustedes y no dejen de hacer lo que tienen que hacer. Entonces el árbol, ¿qué le dice? Yo no voy a dejar de ¿qué? De hacer lo que más para mí es importante. ¿Cuál era? ¿Honrar a quién? A Dios. Él entendió que su función en la tierra era honrar a Dios, y tenía él un grado honorífico con el aceite. Wow. Mas ellos insistieron, ¿verdad? Con otro. Y le dijeron al árbol, a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. ¿Y qué respondió la higuera?
he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir ser grande sobre los árboles. Mira esto. Si hay algo importante por el cual nosotros podemos hablar que es honroso, número uno, el aceite es muy importante. Y aquí el aceite de oliva, el árbol estaba hablando y estaba diciendo, para mí lo más importante no es reinar sobre todos. Para mí lo más importante es que lo que fui enviado a hacer, eso se haga. Aquí la higuera, ¿qué dice? Para mí lo más importante no es reinar sobre ustedes, sino para mí lo más importante es hacer lo que se me envió a hacer. Wow, esto es impresionante. Y le dijeron los árboles a la higuera eso, ¿verdad? Y la higuera le respondió de la manera que le tenía que responder. Pero la vid, y esto es interesante, luego los árboles a la vid le dijeron de esta manera: reina tú sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. De ninguna manera, yo no voy a hacer eso. Y me puse a pensar, ¿no? ¿Qué sería si no existiera la vid? La vid que alegra el corazón de muchas personas. ¿Qué sería? ¿Sabe? Si hablamos de la vid, si hablamos de la higuera y si hablamos del olivo, estamos hablando de tres cosas que fueron establecidas en la tierra para honra. Honra a Dios y honra de los seres humanos que hablamos bien de ella. ¿Qué sería que la higuera dejara de dar higos? Ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Que Jesús iba de camino y se encontró con un árbol y fue a ella a buscar y no encontró. ¿Y qué sucedió? Fue maldecida y sus días acabaron. Pero si hubiese encontrado en ella higos, no hubieran acabado sus días, hubieran seguido. Esto significa que cuando nosotros queremos cambiar el rol por el cual Dios nos ha establecido en esta tierra, y cuando nosotros queremos hacer otra cosa que no es, se rompe el ciclo, se rompe lo que Dios ha establecido, y lo que comienza a florecer en el corazón de las personas es realmente lo que están persiguiendo, lo que hay en su corazón. Wow. Cuando uno piensa en esto, piensa que la gente, o al menos yo pienso, que la gente persigue algo que Dios no les dijo que persiguieran. Van detrás de algo que Dios nunca les indicó ir. Nosotros, cuando cambiamos esa situación, lo que va a venir sobre nosotros es una situación caótica. ¿Qué hizo este hombre? Mire lo que hizo. La historia habla de Baal, de este significado tan importante de esta persona, de Abimelech. Siga conmigo, por favor, y veamos esta situación. Cuando le dieron a él para reinar, hubo una situación que a mí personalmente me llama muchísimo la atención, poderosamente la atención. 9:23, mire lo que dice aquí el 9:23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem,
Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. ¿Qué pasó? Pero no estaba en lo correcto en lo que él estaba haciendo. ¿Qué es lo que sucedió con Abimelech? Abimelech, él influenció a los de la casa. Él influenció sobre los que eran sus parientes. Y cuando lees la palabra aquí, habla de que él les hablaba al oído. Y decía, díganle ustedes a los del pueblo en el oído, háblenle y díganle si es mejor que reine sobre ellos 70 o que en realidad reine sobre ellos uno. Y que no se olviden que yo soy hueso de sus huesos, carne de su carne, o sea, hablando del linaje de ellos. Y el pueblo, como ya había deshonrado a Dios, le dieron el ok, el poder a Abimelech. Abimelech recibe, oiga bien lo que le voy a decir, recibe dinero de lo que sería el templo de Baal Berit. Recibe 70 siglos de plata. Yo me pregunto, y usted también debe preguntarse, ¿de qué templo estamos hablando? De un dios pagano. ¿Dinero de qué? Dinero de ofrendas de desobediencia. Dinero a dioses de desobediencia. Y mira esta situación. Dice que Abimelech, cuando él tomó el dinero, mejor quiere que lo leamos un poco, porque esto está interesante. Jueces 8, ¿verdad? Habla de, ya el 9, perdón, ya me estoy yendo para el otro lado. Cuando Abimelech habla de esta situación de los 70, habla de pedir el dinero para una causa. Y esta causa era justamente ir a conseguir, 1, ociosos, 2, vagabundos. ¿Para qué fue utilizado el dinero? ¿Para contratar qué? Ociosos y vagabundos. ¿Cuál era el fin? Ir a la casa de sus hermanos y en una misma piedra matar a los 70. ¿Cuál era la causa? Que no hubiera nadie que reclamara el trono porque él quería reinar solo. Por esta causa, Jotam desaparece, no lo encuentran, él es el que se salva y Jotam es el que declara una palabra, algunos dicen una maldición y otros dicen una palabra profética. Yo diría una palabra dura de quebrantamiento. Oiga, una palabra dura de quebrantamiento. Siempre le digo a ustedes que a veces el Señor utiliza personas para quebrantar a otros y quebrantar inclusive al mismo pueblo que entra en desobediencia. No nos gusta a veces, ¿eh? Dios permite cosas, pero no nos gusta. En este caso, Dios permite entonces que Jotam lance esa palabra. Y le acabo de leer el 23, 9:23, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. ¿Qué le sucedió? Le voy a resumir la historia porque me corre el tiempo, por eso trato de no leer y tratar de explicarle la historia. ¿Se acuerdan que Jotam dijo:
si no va a reinar la higuera sobre ustedes, si no va a reinar la vid sobre ustedes, si no va a reinar, entonces dice que lo haga la zarza. La zarza pedía una sola condición, si ustedes leen: vengan bajo mi sombra. Mire lo que dice. Sí, el 15, ¿no? Aquí habla el 9:15 y dice: la zarza respondió a los árboles: si en verdad me eligen por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza. Imagínense, ¿no? ¿Quién se va a ir a abrigar bajo una zarza? ¿Lo va a prender fuego? Era incorrecto. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jotam? Le estaba diciendo: ustedes están pidiendo que gobierne alguien pequeño, insignificante, que lo único que tiene como objetivo es que destrucción. Impresionante. Jotam le estaba describiendo la característica de Ebimelec. Ebimelec empezó a reinar, pero Dios, que le envió la orden, hizo una situación o causó una situación donde él se vio como que se estaban levantando grupos que lo podían quitar del trono. Y Ebimelec hizo justamente como Jotam dijo. Empezó a perseguir. El que no está bajo mi cobertura, ¿qué dice? Va a salir fuego y los voy a seguir y los voy a consumir. Jotam había dicho eso. Y mire lo que pasó. El pueblo se reunió en una torre o estaban huyendo de él, y dice que él tomó un hacha, Ebimelec cortó árboles y fue y lo puso debajo de la torre y empezó a quemarlos con el objetivo de prender fuego todo el lugar. Y le dijo: hagan exactamente como yo estoy haciendo. Y les dio la orden y fueron a cortar árboles, fueron a buscar todo lo que era madera y comenzaron a quemar. Y estoy hablándoles de más o menos mujeres, hombres de guerra, todo. 1000 personas que murieron. Ahora, el que no está conmigo, salga fuego de mí y lo destruya. Jotam declaró lo que Dios iba a hacer con el pueblo que confiaba en él. Él deshonró la historia de su familia. Él deshonró la historia de su casa. Él deshonró la historia que Dios había declarado para Israel o Judá. Cuando alguien se olvida de la historia y comienza a actuar de la manera que está actuando, egoístamente, y solo pensar en él, la historia será pesada, porque la historia queda delante de Dios. Entonces tenemos a un Jotam que está diciendo lo que va a suceder, y tenemos a un Ebimelec actuando ciegamente. Hay personas que actúan ciegamente, que persiguen ciegamente. Oiga bien lo que le digo: que persiguen ciegamente si no piensa como él piensa. Personas que quieren que la historia se borre. ¿Cómo va a borrar la historia de los antepasados? ¿Cómo va a borrar la historia de un hombre de Dios? ¿Cómo va a borrar la historia de un comandante, de un general de Dios? No se puede borrar. La conquista no se puede borrar. Los conquistadores no los puedes borrar. No puedes levantarte y hablar y agredir o tratar de hacer como tú quieres. Dios siempre va a tener a alguien listo para que ejecute como Él dice. Ahora, me lleva a pensar tantas cosas esta situación.
¿cómo Dios puede mostrarle a Israel que no estaba de acuerdo con ese asunto? ¿Y cómo Dios hace ante el ego humano, o vamos a decir aquellos que quieren morir? Como vio cuando uno va a la guerra, y pretende morir a espadas como se hacía antiguamente, pretende morir peleando pero con un hombre de su talla. No sé si ustedes vieron. Estaba mirando yo en una película de esta magnitud, por eso estoy hablando de esto, y había un rey, y este rey era precisamente de Inglaterra, que luchó tanto, y un hombre estratega de guerra, utilizando el clima, utilizando los pantanos y cómo había que hacerlo. Y el contrincante, el que realmente era el que estaba generando todo eso, estaba sentadito con una sombrilla, y el hombre miraba la guerra a lo lejos. Pero cuando vio que estaba siendo invadido, tuvo que dejar eso y ir a pelear. Y lo vio a lo lejos a este rey de Inglaterra. Y venía él en su caballo, con su armadura, con su cabalgadura. Y cuando se baja, uno lo ve al rey que estaba sin protección, al rey de Inglaterra sin protección. Y de pronto uno dice, bueno, acá va a morir, lo va a agarrar, lo va a matar. Todo embarrado, todo enlodado. Y cuando saca la espada, el rey contrario de Francia se prepara para atacar, y el rey, bueno, se pone para luchar. Y cuando da un paso el rey, el contrincante de Francia se patina y quiere pararse y cae arrodillado. Y entonces uno se acuerda de la estrategia y de la historia. ¿Y qué es la estrategia y la historia? Analizó el campo, dijo cómo podemos hacer para luchar, cómo tenía que hacer estratega, hombres de guerra, de conquista. Y sabe, cuando quedó de rodillas, el rey de Inglaterra se posó sobre su espada y miró a los suyos, al ejército de los suyos, y agachó la cabeza, dando el consentimiento que sus soldados mataran a alguien que no estaba a la altura de él y que no era digno de una lucha, y decir, él murió a espada del rey de Inglaterra. ¿Sabe? Hay cosas que a veces los hombres quieren morir, o la gente a veces que hace tanto daño dice a veces con honra, yo hice esto, lo otro, hicieron esto en mi contra. Miren, lea conmigo esto porque esto está interesante. 9:53 del libro de Jueces. O el 52 también podemos leer. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. ¿Se acuerda que le conté? Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Para Abimelech era una deshonra que una mujer lo matara con una rueda de molino.
Para un hombre como Abimelech, lo más importante era morir ¿con qué? Con un hombre de su talla. Y yo me pongo a pensar, los hijos de Dios, los hombres de Dios, no son la talla para aquellos que deshonran. Los hombres de Dios, los grandes generales de Dios, no son los que se enfrentan a ellos, porque se los deja ¿qué? A Dios. Dios es el que los pone en su lugar, y la deshonra que ellos reciben es tan grande que deja evidencia para el resto de la humanidad, para que jamás se olviden que cuando alguien deshonra la historia, cuando alguien deshonra lo que Dios dice que es honroso y Dios pone como honroso, Él mismo se encarga de ponerlo en su sitio, en su lugar. Ojalá usted y yo podamos entender siempre qué significa honra, qué significa honrar, y en esto, qué significa honrar a Dios. Cuando alguien se olvida de honrar a Dios, vienen grandes problemas, vienen grandes, oiga bien, calamidad, situaciones grandes. Vea usted algunas naciones que han dejado de honrar a Dios, que han dejado de buscar a Dios. Mire cómo les va. Mire usted las naciones que han puesto a Dios en primer lugar, cómo Dios las sostiene, cómo Dios establece su honra sobre ellos. Pero ¿qué sucede cuando dejan de hacer esto? Cuando dejan de hacer esto, viene una deshonra grande. Voy a tratar de terminar con esto. Yo me encontré con esta historia también de la deshonra. En Segunda de Crónica, mire lo que Dios habla. Segunda de Crónica 21:10, por favor. Voy a leer en esta ocasión la traducción o la Nueva Versión Internacional o la TLA, como le digo yo, o como es. Espero que lo haya encontrado. 21:10, usted puede leer la que posea. Pero Joram y su gente perdieron la batalla, y hasta el momento en que esto se escribió, Judá no pudo volver a dominar a los edomitas. Y como Joram había dejado de obedecer y honrar a Dios, en esos días también la gente de Libna se rebeló contra Judá. Mire esta situación. ¿Qué es lo que pasó? Dejaron de obedecer y dejaron de honrar a Dios. Cuando alguien deja de honrar a Dios, Dios no lo está cubriendo. Cuando alguien que ha batallado, que ha luchado, que Dios le está diciendo, búscame, sígueme, y deja de hacer lo que tiene que hacer, la honra es quitada también. Vaya al 19, el mismo capítulo, el 19. Mire el fin de esta cuestión. Su sufrimiento duró 2 largos años, y era tan grave su estado que finalmente se le salieron los intestinos. Murió en medio de terribles dolores. En su funeral el pueblo no le hizo grandes honores, pues no encendieron en su memoria una gran hoguera como lo habían hecho con
reyes anteriores. Si a usted le gusta la historia como a mí y lee algunos asuntos de descubrimientos, se han encontrado en algunos lugares enterrados deshonrosamente algunos que pertenecían a linajes reales. Y algunos investigadores que son muy audaces con sus investigaciones encuentran que ellos habían deshonrado, que ellos habían hecho algo indebido, y por esa causa fueron eliminados y fueron llevados lejos, muy lejos de su tierra y enterrados deshonrosamente. Hay gente que en estos tiempos debería estudiar la palabra honra. Si usted tiene hijos, enséñeles la palabra honra. Hijo, esto significa honra. Hijo, respeta la honra. La mamá, hijo, respeta la honra del papá. Mira lo que papá ha alcanzado. Dios le ha bendecido. Mira a dónde ha llegado papá. Nunca se olvide de que sus hijos van a seguir con el legado que ustedes les van a dejar. Si ustedes son guiados por Dios, Dios les va a decir a ustedes en qué tienen que apuntar. ¿Se acuerdan? Sacar de la aljaba el arco, ponerlo, y que nuestros hijos vayan más lejos de donde nosotros hemos llegado y hemos alcanzado. Nuestros hijos deben ser ¿qué? Guiados por nosotros. Hijos, si sus padres no han conocido a Dios, si sus padres no han honrado a Dios, ustedes sí tienen la oportunidad de hacerlo. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar la historia de sus vidas y la historia de sus hijos cuando vengan. Si sus padres se olvidaron de honrar a Dios, ustedes pueden honrar a Dios. Pongan lo que Dios quiere que pongan en lo más alto. Si Dios los trajo aquí y los puso en este lugar con un objetivo, ejerzan, luchen por ese objetivo. Si Dios los puso aquí para que ustedes den fruto y que esta casa a la cual ustedes están y ustedes empiecen a dar frutos, dejen que esta casa, por orden de Dios, le dé la honra que ustedes merecen. Y cuando ustedes comienzan a recibir honra, les voy a decir esto: cuando ustedes comiencen a recibir honra es porque ustedes han alcanzado éxito, han sido exitosos en lo que ustedes han recibido para ejercer. El que no hace esto va a hacer lo contrario. No entiende por qué está en esta iglesia. Hay gente que no entiende por qué está en esa iglesia, en la iglesia. Hay gente que no entiende cuál es el significado de estar en este lugar y le pregunta a Dios. Dios lo trajo aquí, lo liberó, lo limpió y lo puso con un plan, y le pregunta sobre eso: ¿por qué estoy aquí? Para que des fruto. Papá Dios ya lo hizo. Pero a veces actuamos diferente. A veces hay personas que actúan como Ebimelech. Quieren destruir la casa, quieren destruir el legado. Y después de eso, creer que se puede. Jamás se olvide. Primero, empecemos enseñando a nuestros hijos en nuestros hogares qué significa honra. Y vuelvo a decirle a los hijos: si usted no puede tomar el legado de su papá, y esto lo digo con propiedad,
Yo no puedo tomar el legado de mi papá. Mi papá era un alcohólico. Yo no puedo tomar el legado de mis padres que nunca buscaron a Dios, que nunca lo hicieron. Yo tengo que tomar el legado que Dios me da. ¿Sabe? En estos días yo le decía a mi esposa, estaba hablando con el Señor y Él de pronto viene a mí y me habla y me dice, tu herencia, vieron que a veces uno piensa, ¿no? ¿Qué herencia voy a dejar? ¿Cuántos han pensado esto alguna vez? ¿Qué herencia voy a dejar? Los papás, porque no es que yo me sienta viejo. Tiene que sentirse siempre joven y el espíritu siempre tiene que ser joven. Pero hay veces que nosotros pensamos porque la madurez ha llegado a nosotros, no que estamos viejos, cuidado. Madurez. ¿Qué voy a dejar? ¿Qué es lo que voy a dejar? Y entonces yo pensando esas cosas y imaginándome algunos asuntos, ahí empieza a pensar uno como viejo realmente. Le voy a ir a pagar el seguro de sepelio. Voy a ir a pagar algunos asuntos por si me muero, quede todo arreglado. Ahí es pensar como viejo. Y dice usted, yo pienso así. No, tranquilo. Ahora, quiero que sepa esto. Cuando Dios le llama al sacerdocio, Dios le da una honra diferente que al pueblo. ¿Cuántas tribus eran en Israel? 12 tribus, ¿verdad? Pero tenemos un sacerdocio y era una sola tribu. Y tenemos, la palabra dice que a una tribu le daba para que heredara una cosa, a otra tribu para que heredara otra cosa, a otra le daba destreza en esto otro. Yo me sorprendía en las destrezas que Dios le daba a cada una de ellas. Pero aquellos que ministraban la presencia de Dios, la herencia, y esto es lo que me dijo el Señor, mi herencia para ti es la presencia, mi presencia en tu vida, mi presencia en tus hijos, mi presencia en tus nietos. Y me quedé pensando muchísimo. Estaba hablándole de este asunto a mi esposa y me dice, acabo de cortar de hablar con Dayana y no me aguanté. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que yo estaba hablando con ella y yo sentía que alguien cantaba. Y cantaba y cantaba. Y entonces le dije, ¿quién es el que está cantando? Caleb. Tan pequeñito, cantándole a Dios. Dice, tendrías que verlo, dice. Está comiendo y está cantando, está alabando a Dios. ¿Sabe? A veces nosotros queremos que esto suceda sobre nuestros niños. Yo veo el cumplimiento de la palabra honra y veo el cumplimiento de la palabra herencia. Si Dios a usted lo puso en este lugar para que dé fruto, no cambie, no intente hacer lo que otros le dicen que haga. Haga usted lo que Dios dijo que tenía que hacer. ¿Hubo alguien aquí? ¿O hay alguien aquí? Y su comentario o el comentario de él llegó a mis oídos. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios te da un grado de honra. Jamás te olvides de eso. Alguien dijo en esta semana, me vienen visitas, pero yo no me quiero quedar. Quiero ir y hacer mi trabajo, mi responsabilidad. Hay muchas personas que me esperan
yo cuando ese comentario llegó a mis oídos, yo dije, qué importante es poner a Dios en primer lugar. Cuando alguien pone a Dios en primer lugar, sabe que lo que está haciendo es una misión de Dios. Cuando alguien tiene una misión dentro de la iglesia, jamás va a faltar a las administraciones de la iglesia. Cuando digo las administraciones, son a las reuniones. Jamás va a faltar alguna capacitación. Jamás va a cambiar el día de lo que le mandaron a hacer, porque para él lo que está haciendo es una misión. Siempre está buscando tiempo extra para avanzar en lo que se le dio como una misión. Quiero que sepa esto: quienes actúan así llegan a la conquista. Y cuando llegues a la conquista, Dios activará sobre ti la palabra honra. La gente empezará a darte honra. Ahora, yo sé que el que llega a esa situación, la honra se la da a Dios. La honra se la entrega a Dios. Gedeón, después de la tremenda conquista, él dijo, pero tremenda conquista, usted tiene que leer eso. Cómo Dios asustó, cómo Dios hizo. Wow, tiene que leerlo eso. Cuando Gedeón conquistó y terminó su conquista, oiga bien, le vinieron a buscar para hacer algo y él dijo, yo no voy a ser su señor. Yo puedo defenderlos, luchar, porque sé que Dios está conmigo, pero yo no voy a ser su señor. Qué bueno es cuando alguien se sabe ubicar. Qué bueno es cuando alguien entiende qué es, cómo es y cómo Dios lo puso y debe manejarse en esa situación. Cuando alguien corrompe esto, cuando alguien levanta una calumnia, cuando alguien levanta una mentira, cuando alguien sopla al oído, habla al oído o habla en reuniones privadas, como lo hizo Abimelech, su final será deshonra. Sus días están contados. Ahora, si Dios nos está hablando, es porque nosotros tenemos que atender bien este asunto. ¿Cuántos quieren atender este asunto? ¿Sabe? Yo dije, cuando el Señor me habló y me desperté, lo primero que me vino a la mente, porque vieron que cuando estamos en tiempo de guerra, de oración, uno se despierta con eso en la cabeza, ay, este pasaje bíblico, o cuando alguien se despierta en tiempos de trabajo de célula, uno dice, ok, se despierta con eso. Y cuando estamos en tiempo de primicia, uno se despierta pensando que en primicias. Y cuando el Señor me habla de honra, yo me despierto y me despierto diciendo, honra al Señor con tus primicias. Me desperté con eso. Y empecé a investigar y empecé a ver lo de honra y dije yo, wow, lo de las primicias está bien. Pero la honra y el respeto a los hombres que han alcanzado honra, cuando yo hago esto, cuando yo respeto esto, estoy respetándolo a Dios y no me estoy apartando de hacer lo que Él me dice que debo hacer. Si sus hijos no están honrando, enséñales honra. Si su esposo no está honrando, por favor, ore y enséñele honra. Si su esposa no está honrando, por favor, ore y enséñele que es honra. Si usted no tiene un padre, una madre o alguien
entonces usted tómese de la palabra y empiece a hacer lo que la palabra dice y levántese un hombre de conquista, un hombre de honra, para que usted y sus generaciones reciban la herencia. Oiga, la herencia. Póngase sobre sus pies. Cuando dejes de honrar, entonces allí vas a tener serios problemas. Cuando usted deje de honrar a Dios, oiga, cuando deje de honrar a Dios, usted está en serios problemas. Quiero que en este día nosotros podamos tener un tiempo personal hablando con Dios y preguntando: Señor, yo te he deshonrado, muéstrame cómo te deshonré. No tomé el consejo de aquellos que has puesto y que tiene honra delante de mí. No los he escuchado o he hecho a propósito esa situación. He comentado yo, he dicho cosas yo en contra de hombres que tienen honra, olvidándome que tú les diste conquista, que ellos conquistaron. Quiero que en esta hora usted hable con Dios. Ya no me mire a mí, sino que usted tenga un tiempo personal con Dios. Y ese tiempo personal con Dios le ayude a determinar la acción o las acciones que usted hasta aquí ha estado haciendo. Porque el Señor le está hablando en estos tiempos de santidad, de búsqueda, de pureza, sin la cual nadie verá al Señor. Y el Señor en este tiempo les está hablando de honra. Cuando dejes de honrar a Dios, cuando dejes de buscar a Dios, cuando dejes de hacer lo que Dios dice, entonces te mezclarás con ociosos, con vagabundos, y arremeterás contra los hombres de Dios, los hombres de honra. Arremeterás contra aquellos que fueron puestos en ese lugar y nunca dejaron de ser olivos, porque saben muy bien cuál es su significado. Nunca dejaron de dar vid, porque saben muy bien cuál es su significado. Nunca dejaron de dar higos, porque saben muy bien cuál es su significado. Que en este tiempo nosotros podamos entender y pedirle a Dios que nos ayude. Si usted ha hecho esto en alguna ocasión, ahora es cuando usted le tiene que decir al Señor: perdóname, yo he hablado mal, yo he actuado mal. Señor, perdóname, porque yo puedo delante de la gente y delante de mis pastores ser una cosa, pero sé muy bien que yo estoy deshonrando. Dios no toma a un culpable por inocente. Dios no toma a un inocente por culpable. Dios es justo. Y verá el Señor su corazón y actuará conforme lo que usted habla delante de Él. Señor, en este tiempo yo te ruego que tu presencia nunca deje
de estar sobre esta casa. En este tiempo, Señor, creemos que las conquistas y el grado de honra de esta casa nos llevará aún a más conquistas, porque muchos esperarán de estos conquistadores. Muchos esperarán, porque tú sigues manifestando y revelándote a ellos. Señor, yo creo en lo que tú me mostraste hace muchos años, que esta ciudad, toda esta ciudad hablaba de ti, toda esta ciudad cantaba a una voz a ti. Señor, yo creo en lo que tú nos muestras. Yo creo, papá, todos los que están en esta casa sean conquistadores, Señor. Conquisten sus matrimonios, conquisten sus familias, conquisten a sus hijos, conquisten a sus jefes de trabajo, conquisten las empresas, conquisten y sigan conquistando, y tú les des el grado de honra que ellos merecen. Papá, aquel que se levanta a deshonrar la casa, aquel que se levanta a deshonrar el ministerio, aquel que se levanta a deshonrar lo que tú has establecido, hoy por tu palabra vemos que sus días están contados, que no han de terminar sabiamente. Señor, levanta en esta casa hombres de honra. Ponlo en lo más alto. Te ruego, mi Señor, que tú te glorifiques en esta casa, porque es tuya. Tú eres el Señor de esta casa. Solo somos los ministradores que has puesto, pero tú eres el Señor de esta casa, el Señor de cada uno de los que está aquí. Cuando digo Señor, es que tú te enseñoreas sobre ellos, que tú eres sobre ellos. Ayúdales, Señor, guíalos, levanta de ellos gente de honra. Encárgate tú, Señor, de la zarza. Encárgate tú, Señor, de aquellos que toman lugares que no corresponden y prenden fuego y mutilan y matan y masacran a los hombres de honra, a las mujeres de honra. Papá, gracias, porque tú siempre estás manifestándote. Ayuda a nuestros hijos, Señor. Papá, te ruego que tú ayudes a nuestros hijos a que entiendan cuando hablan a quién le están hablando, porque cada padre de esta casa ha alcanzado una conquista. Y cuando alguien abre su boca en un momento de enojo o en un momento de influencia, o que alguien le habló al oído, o que alguien le influenció, se levantó en contra de la casa y con palabras masacró a la familia. Papá, no permitas que esto suceda, porque en esta casa, Señor, guardamos tu palabra, y donde guardan tu palabra, Señor, tú habitas en ellos. Señor, si hay alguien de esta manera, hoy lo entregamos en tus manos, para no involucrarnos en situaciones extrañas, ni en esta casa, ni en el ministerio,
para que tú, Señor, te sigas glorificando. Papá, toma la confesión de la iglesia, toma lo que ellos están diciendo y que no quede en el olvido lo que ellos están declarando, para que ellos sean hombres de honra, mujeres de honra, en el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.